Listo. Ya está grabándose la clase. A ver. ¿Me pueden confirmar si se ve lo que estoy mostrando? Sí, ¿Se ve en la doctor, sí, pantalla? sí se ve. Sí se ve. Ya, se ve, ¿cierto? Ok, entonces vamos a empezar. Yo soy el doctor Daniel Ponce León, soy médico traumatólogo, soy médico de la parte práctica del Hospital de la Policía Nacional del Perú. Soy subespecialista en cirugía de hombro y cirugía de codo. Y bueno, yo soy su tutor para darles la clase de lo que es esta charla que es semiología 3 del aparato locomotor, semiología 3 que es básicamente miembros inferiores. Su sílabus lo que piden es esto, que hablemos de semiología de la cadera, muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie, así que mi idea es darles una apreciación general de lo que es la semiología. ¿Ok? Primer concepto, cuando ustedes vean evaluemos un paciente en el examen físico, pues la evaluación de la parte ortopédica es muy diferente a otras especialidades, ¿no? Diferente a un médico internista, un cardiovascular, tan solamente por estar evaluando otras estructuras. En el examen físico tenemos que ver lo que es la inspección, palpación, movilidad, se refiere a la movilidad de las articulaciones y las podemos comparar unas con otras. Las mediciones, que son las mediciones longitudinales de la extremidad o circunferenciales, y algunas maniobras especiales que incluso tienen nombre propio por cada segmento o articulación, que lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿ok? Como les mencioné en la inspección, si vamos a hablar básicamente acá de todo lo que es patología de miembros inferiores, es muy importante la longitud de las extremidades, ver, reconocer en inspección si es que hay a simple vista, si es que hay algún acortamiento evidente o no. Este acortamiento puede ser a predominio del fémur o a predominio de la tibia, ¿ok? Si es que hay deformidades en estas extremidades inferiores, si la deformidad es por partes blandas, deformidades óseas o la combinación de ellas, ¿no? Es diferente una deformidad por una tumoración blanda que por una secuela de una fractura, digámoslo así. Evaluar el alineamiento, cuál es el eje de estas extremidades inferiores, si hay una alteración en el eje en varo, en valgo, si es que hay un recurvatum, ¿no? Asimismo, evaluar lo que es el trofismo muscular. Hay que evaluar si es que alguna extremidad, una con la otra, hay alguna alteración en el tono muscular. Eso es la hipotrofia muscular, que puede ser por secuela de alguna cirugía, por desuso, por falta de apoyo o por alguna secuela neurológica que nos esté causando alguna hipotrofia muscular. ¿Ok? Eso también tenemos que reconocer. Y lo otro es la actitud típica o la posición, cómo el paciente ingresa a nuestra sala de emergencia, si entra en silla de ruedas o en camilla, qué posición adopta, cómo está la extremidad inferior, la tiene rotada, cortada. Entonces, esas cosas, reconocer este tipo de posiciones, ya a veces en muchas patologías nos da una presunción diagnóstica. ¿Ok? Lo otro es la palpación, tenemos que palpar las extremidades y las podemos comparar una con la otra si hay cambios de temperatura, sugerentes de algún proceso inflamatorio o incluso algún proceso infeccioso, si es que hay un aumento de volumen en algún segmento o de articulación, por ejemplo en la rodilla es muy frecuente encontrar en eventos traumáticos aumento de volumen líquido en la articulación y hacemos el signo del témpano positivo, que ahora lo vamos a mostrar, y reconocer los puntos dolorosos alrededor de las extremidades inferiores, que son básicamente los puntos de dolor más frecuentes, son donde los tendones y ligamentos se unen en las articulaciones. Entonces hay que saber reconocer la anatomía, cuál es el recorrido del músculo, de un tendón, de dónde a dónde va, cuál es un punto de inserción. Hay prominencias óseas que nos facilitan estas cosas, entonces eso nos ayuda mucho para la evaluación del examen físico. En lo que es, vamos a empezar a hablar de la cadera, hay que conocer la anatomía de la cadera, tanto la anatomía topográfica como la anatomía radiológica, y eso ya es cuestión de ustedes que tienen que revisarla, ¿no? Si algo les puedo mencionar acá de la cadera es que si ustedes se dan cuenta, la cabeza del fémur es convexa y la cabeza y la zona donde se inserta, que es el cótilo del acetábulo, es cóncava y profunda. Entonces hay una buena coaptación, una buena cobertura entre el acetábulo
y la cabeza del fémur, ¿no? Esto ya de por sí, tan solamente esta coaptación ósea ya le da a esta articulación una buena congruencia, una buena estabilidad. Y si a esto le sumamos todos los la cápsula y los ligamentos que van desde el acetábulo hasta el cuello o la base del cuello del fémur, todos estos ligamentos más la coaptación ósea le dan una muy buena estabilidad a la articulación de la cadera. Es difícil que alguien pueda usar una cadera, salvo que el paciente tenga un trauma de alta energía. A diferencia de otras articulaciones, por ejemplo, como el hombro, que si bien la cabeza del húmero es convexa también, pero el, la glena, que es donde se apoya la cabeza del húmero, es cóncava también, pero muy poco profunda. Entonces no tiene una buena estabilidad desde el punto de vista óseo, ¿no? Dicho sea de paso, la articulación más móvil y más inestable del cuerpo humano es el hombro, ¿no? Y en la cadera también pues tienen que reconocer las alteraciones y también el patrón radiológico normal, cuál es la cabeza del fémur, cuál es el acetábulo, estas prominencias óseas que mostramos ahí, que es el trocánter mayor, que no es que estén simplemente caprichosamente el fémur tenga esa prominencia de hueso, tiene esa prominencia que se llama el trocánter mayor porque ahí se insertan un grupo de músculos o tendones a través de los tendones que a través de sus músculos van a darle movilidad a la articulación. Básicamente en el trocánter mayor se insertan muchos músculos rotadores externos de la cadera. La otra prominencia que podemos ver ahí es el trocánter menor, que es también un punto de inserción de un músculo que ahora lo vamos a ver, de dos músculos a través de un solo tendón, que también le da una función y movilidad a la cadera, ¿ok? Y para su parte práctica, o si ustedes quieren, cuando empiecen a hablar de fracturas de la cadera, que es básicamente el fémur proximal, tienen que reconocer topográficamente cómo se divide el fémur proximal, lo que es la cabeza, como podemos ver ahí, que es lo que entra en íntimo contacto con el acetábulo. El fémur proximal tiene un cuello, que está ahí completamente limitado, y esta zona roja es el área pertrocantérica o trocantérica, donde está el trocánter mayor y el trocánter menor. Por debajo del trocánter menor ya viene la área subtrocantérica, que tiene una longitud de unos 5 centímetros, así se la ha denominado esa área. Y por debajo del área subtrocantérica ya viene lo que es la diáfisis del fémur, ¿no? Entonces, cuando hablan de cadera, se refieren al fémur proximal. Ahí está dividido topográficamente, ¿no? Y esto es importante porque cuando empiecen ustedes a hablar de lo que es fracturas intracapsulares, las fracturas intracapsulares son aquellas fracturas que involucran toda esta zona acá que estoy marcando con el lapicero. Acá viene una cápsula, que es la cápsula articular que va a envolver parte del acetábulo, la cabeza y el cuello. Entonces, cuando hablen de fracturas intracapsulares, van a hablar de fracturas de la cabeza y fracturas del cuello. Y cuando hablen de fracturas extracapsulares, van a hablar de las fracturas que están en el área trocantérica, que son las fracturas intertrocantéricas o las fracturas subtrocantéricas, ¿no? Y cada una de estas divisiones ya topográfica nos hace predecir cuál es el pronóstico y tratamiento para cada una de estas fracturas. El comportamiento y el tratamiento que nosotros le damos es distinto, así que es algo para que tengan en cuenta. ¿Qué pueden ver acá? Es un paciente adulto mayor, una caída por escaleras, una caída en la casa, que dentro de todo se le considera un trauma de baja energía. Pero el hueso del fémur es un hueso fuerte, está cubierto por un grupo musculares importantes que por sí le dan una amortiguación ante un impacto, pero ¿cuál es el problema? Que en pacientes adultos mayores la calidad del hueso tiene poca densidad. Si ustedes pueden ver acá, donde estoy señalando con la flecha, en esta radiografía del fémur, ven que las paredes, las corticales del fémur son bien delgaditas, y esto ya nos indica que este paciente tiene pues una baja densidad ósea, o sea, tiene una osteoporosis. Obviamente, el examen ideal para evaluar si es que el paciente tiene una osteoporosis no es una radiografía, sino es una densitometría ósea. Pero indirectamente, nosotros con una radiografía podemos ver si es que el paciente tiene corticales adelgazadas, si es que hay baja densidad ósea, pues es
Es típico de un paciente también con osteoporosis, ¿no? Y si acá pueden ver, el trazo de fractura es este, miren, voy a pintar, este es el trazo de fractura, este es el otro, y este es el otro trazo de fractura, ¿no? Entonces, esta fractura está ubicada, es una fractura extraarticular que corresponde a una fractura en el área trocantérica, que era el área roja que hace un momento les había mencionado. A este tipo de fracturas se le conoce como fracturas intertrocantéricas, y para que ustedes sepan y se lo graben, son las fracturas más frecuentes que se presentan en los pacientes adultos mayores. Y está relacionado, como ven ahí, a un trauma de baja energía. ¿Ok? ¿Cómo viene nuestro paciente? Cuando un paciente llega a la emergencia, normalmente no viene caminando, con una fractura de cadera, muy pocas veces viene en una silla de ruedas, porque hay pacientes que tienen mucha tolerancia al dolor, pero normalmente el paciente llega como este, en una camilla, recostado, con mucho dolor, y que si ustedes pueden observar en la extremidad inferior derecha de este paciente, que a nuestro lado izquierdo, para la visión, la pierna está cortada. Esta extremidad, si se dan cuenta, tiene un acortamiento considerable. Si yo trazo una línea sobre el borde inferior del talón izquierdo y sobre el borde inferior del talón derecho, veo que hay un acortamiento considerable, por lo menos unos 2 a 3 centímetros. Esto me está indicando que esta extremidad está cortada, y ante un paciente adulto mayor con un evento traumático, extremidad inferior acortada, yo ya casi estoy diciendo que este paciente tiene una fractura. Y otra peculiaridad es que el pie, si ustedes se dan cuenta, el pie izquierdo del paciente apunta hacia el frente. Sin embargo, el pie derecho del paciente apunta hacia un lado. Y si se dan cuenta, el pie está en rota externa, ¿no? Entonces, a esta posición, más una ligera flexión de la rodilla, es lo que se le conoce como la posición impúdica. Y es típico de un paciente con fractura de cadera: acortamiento, flexión de la rodilla y rotación externa en la extremidad. Esa es la posición típica de un paciente con una fractura de cadera. ¿Y por qué viene el paciente necesariamente con acortamiento y no con alargamiento? ¿Por qué viene con rotación externa y no con rotación interna? Todo esto se va a deber a las inserciones de los músculos y tendones, que una vez que se produce la fractura, cada grupo muscular va a traccionar en su fuerza de tensión. Si acá estoy graficando una fractura de cadera, entonces viene a ser el área del trocánter mayor, y en el área del trocánter mayor quien está el glúteo medio, el glúteo menor, y ellos se encargan de hacer que esta extremidad rote externamente. Entonces, por eso es debido a ellos, a esos músculos, es que la extremidad rota externamente. Y lo otro es que en el trocánter menor, que viene a estar acá, en esta zona de acá, se inserta estos dos músculos, el músculo psoas y el músculo ilíaco, o psoas ilíaco, a través de un solo tendón. Ellos, ese músculo, además de los aductores que vemos más abajo, ejercen una tracción hacia proximal y hacia medial, y eso es lo que condiciona también el acortamiento de la extremidad inferior. Entonces, esta es la explicación anatómica de por qué el paciente, o biomecánica, porque el paciente viene con un acortamiento y rotación externa. Si hablamos de otra patología que también es frecuente en pacientes en traumatismo de cadera, tenemos que hablar las luxaciones. Y si ustedes recordarán, al inicio de la charla les dije que la articulación de cadera por sí mismo, la coaptación entre la cabeza del fémur y el acetábulo, era bastante pronunciada, y esto de por sí le da una estabilidad a la articulación. Entonces, imagínense, para que se produzca una luxación traumática de la cadera, tiene que ser un trauma de alta energía. Estamos hablando de, si hablamos de trauma de alta energía, hablamos de accidentes de tránsito y caídas de altura, ¿no? Y la luxación posterior, que es la más frecuente de las dos luxaciones, anterior o posterior, la posterior es la más frecuente en la cadera, en el 85% de los casos. Y esta es la posición típica que adopta el paciente, que es una contraria a la luxación, a la posición impúdica que teníamos en la fractura de cadera. La posición púdica, hay una flexión de la cadera, una aducción y una rotación interna con acortamiento de la extremidad. Entonces, si tienen un paciente más joven, edad media, que les mencionan que está viniendo transferido por los bomberos con
un antecedente de accidente de tránsito o caída de altura y lo ven llegando y tiene esta posición, esta forma en la extremidad inferior, ustedes pueden ya hacer una presunción diagnóstica de que este paciente tiene una luxación y encima una luxación posterior. Obviamente esto lo van a tener que confirmar con radiografías e incluso muchos de estos pacientes, así como se les luxa, también tienen fractura del acetábulo y hay que hacerle estudios más especiales como una tomografía. ¿Ok? Pero esta es la posición típica que adopta. Mucho menos frecuente es una luxación anterior de cadera, ¿no? Y acá podemos ver en este ejemplo cómo este paciente tiene una luxación bilateral. Ambas caderas se encuentran completamente luxadas. Las luxaciones es una de las pocas verdaderas emergencias que nosotros en traumatología tenemos, ¿ok? Las luxaciones anteriores son menos frecuentes, ¿no? Lo que es la palpación, como ya les había dicho, a nivel de la cadera hay muchas prominencias óseas. Entonces, si nosotros sabemos dónde está el trocánter mayor, podemos tocar el trocánter mayor, ahí se insertan tendones que pueden estar inflamados o puede estar inflamada la bursa que cubre esos tendones y resultar en una bursitis, una trocanteritis. Muchas de las patologías de la cadera hay que descartar que este paciente verdaderamente tenga un dolor en la cadera, porque a veces hay patologías en la región inguinal que pueden irradiar y el paciente piensa que le duele la cadera y lo que le duele no es la cadera en sí, no es la articulación, sino es la región inguinal. Algunos problemas inflamatorios o compresivos a nivel del nervio ciático, por su recorrido, también pueden simular que el paciente refiera o diga que tenga un dolor en la cadera, pero es un problema neurológico. O las articulaciones sacroiliacas, que son las articulaciones que están cerca de la cadera, o a la articulación coxofemoral también irradian dolor y el paciente puede presentar dolor a nivel de la cadera sin tener patología directamente en la articulación coxofemoral. Es importante evaluar la movilidad pasiva y activa y ver cuáles son los rangos articulares en los pacientes en cada segmento. En este caso estamos hablando de la cadera, pero ojo, si obviamente tenemos un paciente que ha tenido un evento traumático con sospecha de una fractura o una luxación, yo no voy a pretender ni evaluar ni la movilidad pasiva ni activa de la cadera, porque sé que lo único que voy a lograr es que el paciente tenga dolor y obviamente va a tener una limitación. Esta evaluación del tema de la movilidad, tanto pasiva y activa, lo evaluamos en aquellos pacientes en que sabemos que no hay un evento traumático reciente, aquellos pacientes con dolores crónicos, por ejemplo, un paciente con una artrosis de cadera. Yo puedo tener diferentes pacientes con artrosis de cadera y a cada uno lo evalúo y evalúo sus rangos articulares y los apunto en la historia clínica. ¿Cuál es su grado de alteración? ¿Cuál es su grado de disfunción? Hay escalas de evaluación que me miden más allá de los rangos articulares. También me evalúan si el paciente puede ponerse las medias, si el paciente puede subir las escaleras. Entonces, la movilidad me sirve para valorar, junto con las escalas, qué tan limitado está el paciente, para no decir yo, el paciente tiene una limitación leve, tiene una limitación moderada, tiene una limitación severa. No, puedo decir yo, el paciente tiene buenos rangos articulares, pero su elevación está limitada a tal medida o su rotación externa está limitada a tal rango articular de 10 grados. Entonces, eso me da una mejor comunicación y valoración por cada paciente, ¿no? Estos son los rangos articulares que podemos encontrar en la cadera o que debemos valorar cuando queremos valorar una patología crónica de la cadera. Para empezar, el paciente tiene que estar recostado en la cama. Recostado en decúbito dorsal es la forma en cómo yo evalúo los rangos articulares en la cadera, o como se debe evaluar, mejor dicho. El paciente, por ejemplo, el primer movimiento que vemos ahí, el primer cuadro de arriba es el de flexión de la cadera, que lo hacemos con la rodilla flexionada. Si ustedes ven, hay una línea paralela al piso y hay otra línea que va en el eje mayor del muslo, con lo cual nos da una angulación y la flexión normalmente de la cadera es de 120 grados. Si queremos evaluar la abducción y aducción de la cadera, trazamos una línea imaginaria sobre el centro de la cadera, que es la que estamos viendo ahí, y si llevamos la extremidad hacia afuera, por fuera de esa línea media, se le va a considerar abducción, que normalmente es hasta 45 grados, y la aducción suele ser un poco menor, 30 grados. Si queremos evaluar la rotación externa o interna de la cadera, también lo hacemos con la rodilla flexionada, como vemos ahí. Si llevamos la pierna hacia una rotación interna,
hacia la rodilla que apunte hacia la línea media del cuerpo, y estamos hablando de una rotación interna que normalmente es 40 grados. Y si el paciente puede hacer la posición, como vemos ahí, de 4, con la extremidad apoyada sobre la pierna sana o que no está siendo evaluada, podemos decir que este paciente tiene una rotación externa de 45 grados. Entonces, estos son los rangos articulares que debemos valorar en el caso de la cadera. Algunas maniobras especiales, específicas de algunas o de sospecha de alguna patología, esta maniobra de Trendelenburg. Si vemos acá, vemos el examen. En el gráfico, en el dibujo de la izquierda, el médico le pide al paciente que se apoye sobre su pie derecho, y si se dan cuenta, al apoyarse sobre el pie derecho, levanta el pie contralateral, que viene a ser el izquierdo, y la pelvis se mantiene por la línea de la ropa interior, se ve que la pelvis se mantiene estable, ¿no? Se mantiene simétrica a la altura. Pero en el segundo gráfico, es otro paciente que le piden que se apoye sobre el pie derecho, y si se dan cuenta, al elevar el pie izquierdo, cómo la cadera cae. La cadera que está haciendo, que de la extremidad que nos está apoyando el peso, cae. ¿Y esto a qué se debe? A esto. Uno de los músculos más importantes de lo que, por ejemplo, nos diferencia a nosotros de los simios para poder mantener una posición erecta es el glúteo medio. Entonces, en el gráfico 1 de la izquierda, el paciente, al tener un buen glúteo medio, que lo vemos acá, estas fibras que las vemos incluso que están tensas, tiene un buen glúteo medio, entonces hace que la cadera contralateral se mantenga a la misma altura o incluso se eleve ligeramente, ¿ok? Pero en este gráfico 2 vemos que el paciente se apoya sobre la cadera, sobre el pie derecho, pero al tener un glúteo medio, que vemos como las fibras están acá laxas, debilitadas, la cadera contralateral cae. Entonces, esta maniobra nos indica que hay una insuficiencia del glúteo medio, y que en la mayoría de los casos se puede ver a un problema neurológico que está afectando a ese músculo. Otra de las enfermedades que ustedes van a ver en la evaluación cuando ya tengan su clase específica son las enfermedades luxantes de la cadera, que es típica en los pacientes neonatos, y estas son las maniobras que uno puede decir para ver si es que la cadera se encuentra dentro del acetábulo, si la cabeza del fémur está en contacto con el acetábulo, o si está fuera, pensando que uno está luxado. Estas son las dos maniobras más frecuentes: la maniobra de Ortolani y la maniobra de Barlow. Como se dan cuenta, en el gráfico de la izquierda, el primer gráfico de arriba a la izquierda, el examinador está sujetando el muslo del paciente, está parado frente al paciente, el paciente está en el decúbito dorsal, con una sola mano, como son pacientes pequeños, neonatos, con una sola mano puede abrazar todo el muslo y la rodilla, y si se encuentra la pierna juntas una a la otra, y si es que este paciente tiene una enfermedad luxante de cadera, al tener las dos piernas juntas, miren cómo la cabeza del fémur se encuentra teóricamente fuera del contacto con el acetábulo, o sea, está luxado. Pero yo, al hacer de esta maniobra de que está con las piernas juntas, hacer una abducción, abro las piernas, hago que la cabeza del fémur encaje nuevamente dentro del acetábulo. Y lo que hago es una maniobra de reducción. Y al hacer esta maniobra, normalmente hay un sonido, una coaptación ósea, que me indica que al hacer este movimiento yo he reducido la cabeza del fémur dentro del acetábulo, ¿no? Y la otra maniobra que también se hacen juntas, esta es la de Ortolani, es la de Barlow, que es de esta posición de reducida, con la pierna abierta, con las piernas abducidas, hago que la pierna se junte una con la otra, o sea, la aduzco, cierro las dos piernas, y como se encuentra inestable, otra vez yo mismo lo hago luxar la cadera. Entonces, estas son las dos maniobras que deben saber todo médico general y sobre todo pediatra, porque siempre se hace un screening de evaluación clínica a todos los pacientes recién nacidos para descartar esta enfermedad. Y si es que hay la sospecha en una de estas maniobras, ya se pasa a una evaluación especializada con un médico ortopedista en estos casos, ¿no? Porque si no evaluamos bien
y no descartamos en la etapa neonatal una luxación o una displasia de cadera, a la larga puede traerle secuelas importantes, como vemos acá. Entonces puede ser tranquilamente un paciente de 6, 8 años en donde no se le da diagnosticado oportunamente y miren, tiene la cabeza del fémur luxada, se está formando otro nuevo acetábulo acá, no hay una buena coaptación. Y este otro paciente, que es un paciente mucho mayor, a un paciente adulto, también ya con una secuela de displasia de cadera. Si hablamos de la articulación de la rodilla, pues la rodilla es otra de las articulaciones principales en la extremidad inferior. Si se dan cuenta en el gráfico de la derecha, de la derecha o de la izquierda de la pantalla, vemos cómo es la rodilla izquierda del paciente, pero cómo presenta todo este aumento de volumen considerable en la rodilla derecha. Eso es lo que se le conoce, o que lo que uno en la inspección puede decirle: este paciente tiene un derrame articular. Derrame no quiere decir que se ha derramado, que se ha salido algo de su lugar, sino en este caso, derrame articular quiere decir que hay una sobreproducción de líquido dentro de esa articulación. Eso puede ser líquido sinovial, puede ser sangre, puede ser la combinación de las dos cosas, o puede ser también pus, una artritis séptica. El diagnóstico eso va a depender de los exámenes que yo posteriormente haga para definir qué cosa es. El signo en el lado derecho es evidente que ese paciente tiene un derrame, pero también lo puedo yo palpar, ya no solamente inspección, sino palpar, es con esta maniobra, que es la maniobra del signo del témpano, que yo con el examinador con las dos manos abraza la parte proximal y la parte distal de la rodilla, y con uno de sus pulgares trata de presionar la rótula hacia abajo. Es el signo del témpano, porque si ustedes colocan un hielo en el agua y presionan el hielo hacia abajo, se va a hundir. Pero si sacan la fuerza de presión que están haciendo, otra vez el témpano o el hielo va a flotar. Esto representa al líquido y a la rótula. La rótula está flotando dentro de este exceso de líquido. Entonces nosotros, al presionar con un dedo, logramos que la rótula descienda, e incluso sentimos cómo la rótula desciende y choca con el hueso que está abajo, que es la tróclea del fémur, que es lo normal. Y si retiramos la presión del pulgar, otra vez vemos cómo la rótula asciende. Ese se llama signo del témpano positivo. ¿Okay? Cuando tenemos un exceso de líquido en la rodilla, independientemente si sea sospecha de líquido articular o de sangre, tenemos que hacer una aspiración de este líquido, de este exceso de líquido. Eso se llama una artrocentesis. Obviamente, como vamos a meter una aguja dentro de la articulación, tenemos que tener todos los controles de asepsia y antisepsia. Ahora, no es que uno en cualquier parte o en cualquier medida uno va a hacer la artrocentesis. Normalmente tenemos parámetros, como tenemos acá la rótula, la podemos palpar, normalmente del polo súpero externo de la rótula, que vendría a ser este de acá, contamos más o menos unos 2 centímetros hacia proximal y unos 2 centímetros hacia abajo. Y entonces esto más o menos sería mi punto donde yo debería entrar con mi aguja, muy cercano a donde se ve en el gráfico, a punzar para asegurarme que la aguja va a entrar dentro de este espacio. Estamos entrando al espacio de la bursa suprapatelar, ¿ok? No olviden eso. La bursa suprapatelar es la que vamos a introducir esta aguja. La bursa suprapatelar está dentro de la articulación de la rodilla, pero es ahí donde se asienta o se queda atrapado todo este exceso de líquido, y lo que hacemos es aspirar. Eso se llama una artrocentesis. Entonces, 2 centímetros proximal y 2 centímetros inferior al polo superolateral de la rótula. Y entramos al espacio suprapatelar de la rodilla. Ojo con eso, ¿ok? Y ahí es donde nuestro punto de ingreso para realizar nuestra artrocentesis. Si queremos evaluar la inspección, cómo está el eje de nuestras extremidades, lo podemos hacer de dos maneras. Número uno, a la vista, vemos la primera paciente, cómo está parada, y la segunda evaluación es una radiografía. En la vista de la izquierda,
es evidente que esta paciente, miren cómo la parte interna de, de sus rodillas se toca, pero miren cómo la distancia entre el borde interno, sus tobillos, y palpo el malleolo interno, malleolo tibial entre un lado y el otro, está aumentado. Cuando hay un aumento en distancias de más de 6 centímetros, yo ya puedo catalogar a este paciente con genuvalgo. Y después ya, de acuerdo a las mediciones, puede ser si es un valgo leve, moderado, severo, ¿no? E incluso si se dan cuenta, este paciente está parado sobre un podoscopio, que es un sistema de espejos que me permite evaluar cómo está la pisada de este paciente, y evidentemente este paciente tiene un pie plano de cuarto grado en ambos lados, con un talón en valgo, que es muy típico de estos pacientes. Normalmente un paciente con genuvalgo tiene un talón en valgo y también tiene un pie plano. Ojo, es una de las combinaciones más frecuentes. Genuvalgo con pie plano y talovalgo, como es este paciente que vemos acá. Y si yo quiero valorar numéricamente cuántos grados de valgo tiene este paciente, cuántos grados de alteración, lo hago con este examen que se llama una teleradiografía o radiografía panorámica de miembros inferiores, así se llama, y si ustedes se dan cuenta es una sola imagen radiográfica que va desde la pelvis al tobillo. Entonces yo acá hago mis mediciones del eje mecánico, del eje fisiológico, tanto del fémur, de la tibia, y de acuerdo hago eso, mis mediciones, y puedo decir qué tan alterado tiene este paciente en valgo o en varo, y la deformidad en qué hueso se presenta, si es en el fémur o es en la tibia. ¿Ok? Los rangos articulares también hay que valorar en el tema de la rodilla, tienen que repasar los temas anatómicos, cómo están cuáles son los ligamentos intraarticulares, cuáles son los ligamentos periféricos o laterales de la rodilla, hacer una medición, como les había dicho, medir cuánto mide la longitud de la extremidad, lo puedo hacer con la medición con un centímetro, obviamente teniendo como punto de referencia quizás la espina ilíaca anterior inferior y el borde inferior del malleolo tibial, como están haciendo en ese grupo, o si quiero ser más preciso, con el mismo imagen radiográfica que habíamos visto hace unos minutos, que es la teleradiografía o radiografía panorámica, en la cual yo puedo medir milimétricamente cuánto mide una extremidad y cuánto mide la otra. Si quiero también evaluar la medición alrededor de la circunferencia de una extremidad, como estamos viendo acá, de la pierna, a nivel del punto medio de la pierna, hago esta medición circunferencial y lo puedo y lo apunto en mi historia clínica y lo comparo con la otra extremidad. Normalmente la extremidad que ha sido operada o que ha sufrido una lesión o que el paciente ha tenido una para o un evento traumático o una cirugía o ha tenido un yeso, o que por dolor no ha estado pisando, entonces esa extremidad, la masa muscular le va a bajar rápidamente. Y eso yo lo puedo cuantificar midiendo una extremidad con la otra, ¿no? Midiendo la circunferencia. Dentro de las maniobras que son más conocidas para evaluar las lesiones en la rodilla, tenemos las maniobras de cajón anterior y posterior, para evaluar los ligamentos cruzados anterior y posterior. Vemos acá cómo el paciente está sentado sobre el dorso del pie del paciente. El paciente está en decúbito dorsal, se le pide al paciente que esté tranquilo, relajado, que doble las rodillas en 90 grados, como vemos ahí, y el examinador, miren cómo con las dos manos, parado, sentado frente al paciente, abraza con las dos manos la parte proximal de la tibia y hace una tracción hacia adelante, hacia él mismo, como se ve en la flecha, y cuando el paciente logra un desplazamiento de más de unos 3 a 5 milímetros, puede estar diciendo que tiene una insuficiencia o una inestabilidad anterior típica de un paciente con lesión del ligamento cruzado anterior. Y si esta misma maniobra la repetimos, pero ejerciendo una, una, una presión hacia posterior y vemos que la tibia se desplaza hacia posterior, estamos diciendo que este paciente tiene una insuficiencia posterior o una inestabilidad posterior típica de una ruptura del ligamento cruzado posterior. Otra maniobra que tenemos que evaluar, no todos los pacientes pueden flexionar la rodilla hasta 90 grados por el tema de dolor.
Entonces, si no podemos llevar la rodilla a 90 grados, otra forma de evaluar si el paciente tiene, si el paciente tiene inestabilidad es haciendo la maniobra del Lachman. Ya no necesito que el paciente flexione la rodilla a 90 grados, sino tan solamente con 20 o 30 grados de flexión hago esta maniobra con mi mano derecha, como ven, como el examinador sujeta el muslo y con la mano contralateral lleva la tibia hacia adelante. Si hay un desplazamiento hacia anterior, indica, indica que hay una inestabilidad anterior. Esta es otra de las maniobras que utilizamos para evaluar inestabilidad medial o lateral de la rodilla. Si queremos evaluar, por ejemplo, si es que el paciente tiene una inestabilidad de la parte interna de la rodilla, los ligamentos de la parte interna, por ejemplo, acá hay un ligamento importante que va desde el epicóndilo medial hasta la inserción en la cara medial de la tibia, que es el ligamento colateral interno, que es como una cinta. Entonces, si yo quiero evaluar si este ligamento se ha roto, se puede haber roto en la parte media, o más frecuente se puede romper en su inserción en el fémur, son las dos zonas donde se rompe con mayor facilidad, y quiero ver si este ligamento está competente o no está competente, con una mano, el examinador se para frente al paciente con una mano, hace un tope, como ven acá, sobre la parte lateral del muslo. En este caso están evaluando la extremidad inferior derecha. Y con la otra mano, trata de llevar hacia afuera, hacer un valgo, la pierna, como vemos en la flecha. Entonces están balanceando la rodilla. Si es que el ligamento está competente, la rodilla no va, la pierna derecha no va a ceder hacia el valgo. Pero si hay un desgarro parcial o total, dependiendo del grado de lesión, la pierna va a ceder mucho más hacia el valgo. Y esto me da una presunción diagnóstica que ese paciente tiene una lesión del ligamento colateral medial. Obviamente eso después lo puedo corroborar con otros exámenes, con una resonancia, y ahí me podrá valorar si es que está lesionado, de qué grado y a qué nivel se ha roto el ligamento colateral interno, ¿no? Otra maniobra, como vemos acá, si ustedes se dan cuenta, ahora, no necesariamente en la rodilla van a encontrar solamente lesiones de un solo ligamento. Hay lesiones que tienen compromiso de más de un ligamento, dos, tres, cuatro ligamentos, dependiendo del evento traumático. Por ejemplo, si ven este paciente, está recostado en la camilla, miren esa rodilla que está bastante hematizada, equimosis, aumento de volumen, típico de un paciente con un trauma de alta energía. Y si se dan cuenta, el examinador, el paciente seguro ya está anestesiado, está en sala de operaciones, está anestesiado. Miren cómo con la mano derecha hace un tope en la parte lateral del muslo y con la otra mano trata de llevar la pierna hacia afuera, hacia el valgo. Y si se dan cuenta, el grado de desplazamiento que consigue el examinador es tremendo, ¿no? Lleva hacia una angulación importante. Entonces, acá yo no voy a pensar que solamente el ligamento colateral interno es el único que se ha dañado, sino acá este paciente debe tener una lesión mucho más severa, puede tener el colateral medial más los dos ligamentos cruzados anterior y posterior rotos. Y así como evaluamos la parte medial haciendo el valgo, también podemos evaluar la parte lateral, los ligamentos de la parte lateral de la rodilla, el ligamento colateral externo, que viene de acá hacia, ya no se inserta en este caso a la tibia, sino al peroné. Entonces, si yo hago la maniobra contraria, que es hacer un varo forzado, miren cómo hago que se separe, que se abra este espacio, y esto me indica que el paciente tiene una lesión del ligamento colateral externo o del complejo ligamentario colateral, que involucran varios ligamentos. Esto ya es más un tema de especialidad. Y miren, incluso haciendo la maniobra, ahí le tomaron una radiografía y se puede evidenciar y cuantificar en la radiografía qué tanto valgo tiene este paciente. ¿Ok? Denme 30 segundos, chicos, y ahorita regreso y ahorita vamos a ver este video de cómo se evalúa el tema de la rodilla.
Ya, continuando con la charla, acá voy a mostrarles un video, cómo se evalúa la rodilla. Hay un par de videos. Acá ven cómo el examinador se sienta en el dorso de la paciente está recostada, la cadera está en 45 grados, la rodilla en 90 grados, se le tiene que pedir a la paciente que esté cómoda, que se esté relajada, miren con las dos manos cómo abraza la parte proximal de la pierna y trata de llevar la tibia hacia adelante. ¿Ven? No, normalmente hay un mínimo desplazamiento, pero no hay una inestabilidad. Ahora lleva la tibia hacia atrás y la rodilla está estable. O sea, cajón anterior y cajón posterior negativo. ¿Ok? Ahora vamos a ver otro video en donde vamos a ver diferentes evaluaciones. Vamos a ver primero lo que es lo fisiológico y después lo patológico. Acá vemos cómo la tibia, el cajón anterior patológico, miren cómo desplaza la tibia hacia adelante. Miren cómo subluxa la rodilla hacia adelante, una inestabilidad anterior evidente. Cajón posterior patológico, miren cómo empuja la tibia hacia atrás. Entonces, eso es una inestabilidad posterior, esa es prueba de cajón posterior patológico. Lachman, la rodilla en 30 grados, con una mano sujeta en el muslo y con la otra tratan de llevar la tibia hacia adelante. Miren acá cómo logran desplazarlo. Miren, el paciente está dormido y miren cómo lleva la tibia hacia adelante, ¿no? Maniobra Lachman, positivo. Lesión del ligamento cruzado anterior. Esta es otra maniobra, cómo se evalúa la inestabilidad rotacional de la rodilla con la prueba de pivot shift. Ya. Vamos a evaluar, miren cómo el examinador con la cadera, con su cadera, estabiliza parte lateral del muslo, con su mano derecha trata de llevar la pierna hacia afuera, a hacer un valgo, e incluso miren cómo con la mano coloca los dedos en el espacio articular y lo que hace es palanquear la rodilla, llevarla hacia el valgo y con los dedos va a cuantificar si verdaderamente se abre o no se abre la parte interna de la rodilla, la parte articular. Miren cómo cuando es patológico, hacen la misma maniobra, miren cómo la rodilla, la pierna, la extremidad cede hacia el lateral, ¿no? Esa es la maniobra de bostezo lateral. Lo contrario es llevar la pierna hacia el varo para evaluar el sistema ligamentario externo. Eso es lo normal. Normalmente una rodilla siempre tiene algo de laxitud hacia medial y hacia lateral. Pero miren esta inestabilidad acá. Miren cómo con la mano izquierda estabiliza la parte del muslo y con la mano derecha lleva la pierna hacia adentro. Y miren cómo toda esta parte externa, al ceder la pierna, todo este sistema ligamentario lateral está lesionado. ¿Se dan cuenta? Entonces, clínicamente acá estamos evaluando una inestabilidad lateral. Obviamente, estos pacientes son evaluados con sistemas de imágenes, con resonancias, para cuantificar si es que hay una lesión parcial, total, si compromete uno o varios ligamentos, pero el examen físico es fundamental. Los meniscos es otra estructura importante que hay en la rodilla, son los dos amortiguadores, tenemos dos meniscos, uno interno y externo por cada rodilla, y vienen a ser básicamente unos amortiguadores, ¿no? Tienen múltiples funciones en la rodilla, dan estabilidad, dan amortiguación, distribuyen el peso del fémur en la tibia, protegen al cartílago de la rodilla, y las lesiones en los meniscos pueden ser amplias, pueden haber desgarros simples como desgarros complejos, desgarros de buen pronóstico como de mal pronóstico, desgarros para simplemente hacer un recorte del menisco, lo que se llama una meniscectomía parcial de solamente la parte rota, como hay lesiones que son tan complejas que uno tiene que tratar de suturar y preservar el menisco por ser lesiones severas, porque mientras mayor cantidad de menisco el paciente preserve, va a tener mejor función y amortiguación en esa rodilla. Existen diferentes maniobras
Existen más de 40 nombres de maniobras para realizar evaluación clínica del menisco, pero no es que nosotros las hagamos todas, evaluamos 2 o 3 maniobras en consultorio. Si nos arroja una posibilidad de lesión meniscal, tenemos que tomar una resonancia. Una de las maniobras que más utilizamos es la maniobra de McMurray, en el que el paciente está completamente recostado, llevamos, el examinador hace la flexión de la rodilla de la flexión máxima a la que el paciente pueda llegar. Si queremos hacer una evaluación del menisco interno o el menisco externo de esa rodilla a examinarse, vamos a utilizar rotación interna o externa del pie. Por ejemplo, en este caso vamos a evaluar si es que el paciente tiene dolor a nivel del compartimento externo, o sea, si es que tiene lesión en el menisco externo, paciente recostado, flexión de la rodilla y hacemos una rotación interna del pie. Si ustedes hacen una rotación interna de su pie, van a ver que el talón va a apuntar hacia la parte lateral de su extremidad. Entonces, como apunta hacia el lateral, se sobreentiende que está evaluando el ligamento colateral externo, como una memotecnia para que puedan recordarlo. Y de la flexión lo van a llevar a la extensión de la rodilla. Si el paciente ahí tiene dolor, va a ser una maniobra positiva. Igual, si queremos evaluar el menisco interno, la misma maniobra, pero haciendo una rotación externa del pie. Acá vamos a ver un video. Hay problemas. No está descargando el video. Bueno, este video se los voy a pasar a uno de mis compañeros para que se los pueda pasar a usted a su delegado. Entonces, la maniobra de McMurray, si yo evalúo el menisco interno y externo, lo que va a consistir es que yo voy a flexionar la rodilla, hacer rotación interna o externa del pie, dependiendo qué menisco quiero examinar, y de la flexión voy a llevar a la extensión. Si el paciente tiene dolor en la línea articular, me va a ser sugestivo de una lesión del menisco. ¿Ok? Acá, por ejemplo, estamos viendo un paciente que tiene una ruptura del menisco, tiene una ruptura radial que compromete casi todo el ancho del menisco, zona blanca, zona roja, eso ya lo van a ver en su clase teórica de menisco. Ay, no sé qué problema hay con los videos. Bueno, acá vemos cómo estamos introduciendo como una especie de una guía. Acá he introducido un sistema, una pinza especial que me bota unas suturas. Estas suturas las paso a cada extremo, a cada lado del menisco, para yo posteriormente hacer que estos dos fragmentos se acerquen unos a los otros y lograr una estabilidad y una fijación del menisco. ¿Ok? Con respecto al tobillo, pues tienen que estudiar mucho lo que es la anatomía del sistema ligamentario, la estabilidad de este tobillo por los ligamentos, la anatomía, cuáles son los huesos del tarso, cuál es la columna lateral, cuál es la columna medial, esto les pueden preguntar y tienen que saberlo, cuáles son los rangos de movimiento. Y si hablamos de lesiones ligamentarias, los ligamentos que más afectan son los ligamentos de la parte lateral del tobillo, y dentro de estos ligamentos el más afectado es el ligamento peroneo astragalino anterior. Básicamente en la parte lateral del tobillo tenemos 3 ligamentos: ligamento peroneo astragalino anterior, el ligamento peroneo astragalino posterior, que van del peroneo al astrágalo, y el peroneo calcáneo. ¿Ok? Son los 3 ligamentos de la parte lateral del tobillo. Y normalmente, cuando uno habla de un esguince de tobillo, tiene que decir esguince es una palabra muy general. Uno tiene que decir si es un esguince o una lesión de los ligamentos de la parte lateral o de la parte interna. Si son de la parte lateral, si compromete uno de estos ligamentos, o los 2 o los 3. Si es un esguince de primer grado, segundo grado o tercer grado, eso lo podemos ver en evaluaciones al examen físico y también cuando hacemos evaluaciones con resonancia, ¿no? Si queremos evidenciar o no una lesión ligamentaria. El examen ideal para esto sería una resonancia magnética. Entonces, si vemos acá la articulación lateral del tobillo, el ligamento peroneo astralino anterior, el peroneo astralino posterior y el peroneo calcáneo. Y si vemos la parte interna del tobillo, el complejo ligamentario del tobillo está formado básicamente por el ligamento deltoideo, que es superficial, y el ligamento deltoideo profundo, ¿no?
Hay otros ligamentos como el ligamento tibio astragalino posterior y el ligamento tibio calcáneo, que también existe en la parte interna del tobillo, o este ligamento que también va de la tibia al astrágalo, el tibio astragalino anterior. ¿Ok? Ahora, si vemos este paciente, es un pie izquierdo, el paciente está caminando, pisó en falso o no asentó bien el pie y se está produciendo ¿qué mecanismo? El pie hacia dónde se le está yendo, se le está hacia adentro, ¿no? Si le está yendo hacia adentro, está traccionando todos los ligamentos de la parte lateral del tobillo y pues estos ligamentos de la parte lateral se han lesionado. Clínicamente, así como yo lo veo, este paciente debe tener cuando menos un esguince de segundo grado para que tenga aumento de volumen. Equimosis, por lo menos un esguince de segundo grado. ¿Qué significa un esguince de segundo grado? Que había un desgarro parcial de estos ligamentos de la parte lateral del tobillo. E incluso si yo lo evalúo y veo que hay mucha inestabilidad, puedo catalogarlo como un esguince de tercer grado. Si yo quiero hacer un diagnóstico mucho más preciso, exacto, tomo una resonancia. Y ahí la resonancia me va a decir si está comprometido uno, dos o tres ligamentos y me va a decir si están rotos total o parcialmente o algún ligamento está roto total y el otro es parcial. Entonces, para eso me sirve la resonancia, ¿no? El mecanismo de inversión, el mecanismo que se ha producido acá en este caso es la inversión forzada y lo que ha comprometido son los ligamentos laterales del tobillo. También hay otro mecanismo de lesión que es la eversión, que es todo lo contrario, que el pie se va hacia afuera y lo que se distiende y lo que se lesiona son los ligamentos del complejo medial. ¿Ok? Esto es lo que habíamos hablado hace un rato, el esguince de primer grado, simplemente hay una elongación o micro roturas del ligamento, que macroscópicamente uno no lo puede evidenciar. Un grado 2 quiere decir que el ligamento se ha desgarrado parcialmente, que hay cierto grado de laxitud, pero con un tope firme, hay cierto grado de estabilidad. Y un esguince del tercer grado es que la fibra de ese ligamento se ha roto por completo, ¿no? Cuando hablamos de esguince, podemos hablar de esguince desde el dedo, esguince de los ligamentos de la rodilla, esguince de ligamentos del tobillo. Entonces, es muy amplio, ¿no? Y en el tobillo podemos hablar de esguince del ligamento del complejo medial o ligamentos de la parte lateral del tobillo. El tratamiento de un esguince pues va a depender, dependiendo del grado, de repente un primer, segundo grado, simplemente va a ser con vendajes, vendajes ortopédicos, uso de tobilleras. Si es un paciente, digamos, deportista, lo que uno busca es recuperarlo más pronto, entonces se evitan las inmovilizaciones estrictas con yeso, ¿no? Salvo que sea un caso severo. Y los tratamos básicamente con vendajes. Ahora, si es un esguince de segundo o tercer grado y es un paciente que no es deportista, un paciente promedio, el tratamiento ideal vendría a ser una inmovilización con una bota de yeso o una bota acrílica, como estamos viendo ahí, ¿no? Son muy pocos los casos en que cuando uno tiene una lesión severa, que puede ser un tercer grado, indica una cirugía, un inicio de un paciente, ¿no? Normalmente el tobillo suele tener cierta nobleza de que lo podemos tratar inicialmente conservadoramente con inmovilizaciones y posteriormente si fracasa con un tratamiento quirúrgico. Estos son unas reglas radiográficas de Ottawa. ¿Qué es lo que nos quieren decir? Por ejemplo, hay muchos países desarrollados en donde tienen su sistema de salud muy estrictos, a diferencia, por ejemplo, de acá. Acá nos llega la emergencia de un paciente y se torció el tobillo o se golpeó el tobillo y uno por un tema médico legal siempre le pide una radiografía al paciente. Así uno esté al 99.9% de que piensa que solamente es un golpe, normalmente pecamos de exceso y siempre tomamos radiografías, ¿no? Estas reglas radiográficas de Ottawa nos indican estas zonas que están sombreadas, que si nosotros al evaluar un paciente con un evento traumático o una torsión y tiene un dolor en estas zonas específicas que están sombreadas, si hay un dolor puntual ahí, tanto en la parte lateral o medial, ahí es donde estrictamente justifica que a este paciente yo le pida una radiografía, porque no solamente voy a pensar que este paciente tenga un esguince, sino también que el mismo mecanismo de inversión o eversión forzada, así como puede producir un esguince, también en otros pacientes puede producir una fractura. Y cuando uno pide una radiografía,
en un paciente con una sospecha de un esguince no es para ver si es que hay un esguince de primero o segundo grado. La radiografía no me valora la parte ligamentaria. Simplemente pedimos la radiografía para descartar de que no haya un compromiso de hueso, o sea, una fractura o una fractura incompleta, que se le conoce normalmente como una fisura, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero ¿es fractura completa o incompleta? Eso es como debemos mencionarlo, ¿no? Por ejemplo, acá vemos el primer gráfico a la izquierda, un paciente que teóricamente entró por un esguince, pero le tomaron una radiografía y vieron que había un trazo de fractura en esa zona del malleolo peroné. En el otro gráfico también vemos como hay una fractura justo en el extremo distal del peroné. Y estas fracturas también se producen por el mismo mecanismo, por la inversión forzada. Entonces, cuando uno tiene una inversión forzada, puede tener o una lesión de los ligamentos laterales del tobillo, o puede tener una fractura del peroné, o puede tener lo que ven acá, en el último gráfico abajo, una fractura en la base del quinto metatarsiano. Una fractura incompleta, no desplazada, pero es una fractura que se produce por el mecanismo de inversión y el que genera esta fractura es el ligamento, es el tendón, el peroneo lateral corto, que se inserta en esta zona de acá. Y al haber el mecanismo de inversión forzada, el tendón del peroneo lateral corto tracciona y hace que al tener el hueso menos resistencia, se fatiga primero el hueso, ¿no? En estos casos que vemos acá la fractura, el ligamento peroneo astragalino está muy bien, el peroneo calcáneo está bien, pero lo que se fracturó, lo que se lesionó fue la lesión en el ósea, en el peroné, ¿no? A esto se le conoce como fracturas avulsivas. ¿Por qué? ¿Por qué se fractura caprichosamente ahí? Porque hay un ligamento. Hay un ligamento que al haber el mecanismo de inversión, el ligamento soportó la tensión, la carga, pero produjo una fractura a este nivel. O sea, normalmente los ligamentos, cuando ven una fractura, es que el ligamento ha resistido y que más bien el ligamento es el que traccionó y avulsionó o produjo estas fracturas, ¿ok? Esto es un caso mucho más complejo, un paciente con una luxofractura de tobillo, fractura tanto el malleolo tibial como el malleolo peroneal, la articulación está luxo. Y este es el tratamiento que se le puede hacer a un paciente que tiene esta luxofractura, que se coloca una placa bien sencilla, se le conoce como placa de tercio de caña, para estabilizar el peroné. Acá hay un tornillo principal, que es el tornillo interfragmentario, que es el que me reparó esta fractura de dos partes a una sola parte, y la placa que cumple una función de neutralización, que eso seguro ya lo van a ver en sus conceptos básicos de osteosíntesis. Y para el malleolo tibial normalmente utilizamos estos dos tornillos que se conocen como tornillos de esponjosa, ¿no? Repasen esta parte de lo que es la anatomía de la extremidad inferior, cuáles son los compartimentos que hay en la pierna, qué músculos hay en cada compartimento. Esto sobre todo, les va a servir cuando vean el tema de síndromes compartimentales. Otra de las patologías frecuentes que hay en extremidad inferior es la ruptura del tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles, van a escuchar mucho esta historia, paciente de mediana edad, activo o relativamente activo, o aquel deportista el fin de semana que estuvo haciendo una práctica deportiva, está jugando fulbito o otro deporte y que siente un dolor intenso y súbito en la parte posterior del tobillo, como si lo hubieran pateado o si le hubieran tirado una piedra. Incluso el paciente a veces hasta se pelea con la persona que está cerca de él pensando que le ha metido una falta, pero es simplemente la sensación que tiene el paciente cuando se rompe el tendón de Aquiles. Y si ustedes se dan cuenta, este paciente está en decúbito prono, ven como acá en el pie derecho, que es el sano, se ve la adecuada continuidad del tendón de Aquiles, y en esta extremidad cómo se pierde todo este contorno, aumento de volumen, dolor. El paciente en mayor o menor grado no puede pisar por el dolor. Y cuando lo vemos de costado, vemos cómo se forma acá un pequeño yato, un pequeño defecto,
que cuando uno pone el dedo ahí, el dedo simplemente se hunde porque no hay no hay la presencia del tendón, ya que este tendón cuando se rompe, como cualquier estructura tendinosa, este se retrae. Entonces, este fragmento de acá tiende a retraerse. Esto es lo que se llama la ruptura del tendón de Aquiles. La maniobra que se utiliza para evaluar clínicamente a un paciente si hay lesión del tendón de Aquiles, muy aparte de la palpación, esta maniobra es la maniobra de Thompson. El paciente está recostado, de cúbito prono, el examinador en la parte media de la región de la pantorrilla, donde están los músculos que forman el tendón de Aquiles, que ya deben de saber que son los gastrocnemios y el sóleo, estos tres músculos forman el tendón de Aquiles, y yo hago una compresión a este nivel, y si hay una compresión, como el músculo, si es que hay continuidad, el pie del paciente va a generar una flexión plantar activa. Yo al presionar acá, el músculo transmite toda su fuerza y el pie va a hacer una flexión plantar. Pero si hago la misma maniobra y el tendón está roto, el pie se va a mantener en esa posición. Eso se llama la maniobra de Thompson. Y no se le dice positivo ni negativo, se le dice Thompson presente y Thompson ausente. Si es que yo hago la presión y no veo que hay una movilización del pie, se mantiene estático, digo que es maniobra de Thompson presente y digo que ese paciente tiene una ruptura del tendón de Aquiles. ¿Ok? El tratamiento de la ruptura del tendón de Aquiles normalmente en la gran mayoría de casos es quirúrgico, salvo en desgarros parciales o en pacientes pediátricos o en casos muy seleccionados, es de tratamiento conservador. Obviamente si yo quiero hacer un mayor diagnóstico, más allá del examen físico o clínico en el paciente, puedo tomar ecografías o como si quiero mayor precisión y medir cuánto me mide el grado de retracción o ver la calidad de este tendón, que normalmente es un tendón enfermo que por eso se rompió, puedo pedir resonancia. El tratamiento, cuando es quirúrgico, existen diferentes técnicas quirúrgicas, técnicas percutáneas, técnicas con mini open o cirugías abiertas convencionales, dependiendo la comodidad, la severidad de la lesión, la experiencia del cirujano, donde se encuentre. Y lo que buscan básicamente acá es hacer una reparación terminal de un cabo del tendón con el otro cabo que se ha roto a través de diferentes tipos de configuraciones con diferentes tipos de suturas y puntos, ¿no? Pero la reparación es término terminal. Cuando son lesiones mucho más severas, incluso tengo que hacer reconstrucciones utilizando injertos propios del paciente o aloinjertos, que son aloinjertos cadavéricos, ¿no? Y para terminar, lo último es estas patologías que se presentan desde la infancia, que es el pie plano, que es todos típicamente nacemos con pie plano, porque todos nacemos con una almohadilla de grasa en el pie, pero alrededor del tercer, cuarto año esta almohadilla de grasa se va reabsorbiendo y se va formando el arco plantar. El pie plano es una de las patologías más frecuentes, se diagnostica a partir de los 3, 4 años de edad, si es que el paciente mantiene una pérdida del arco plantar. Normalmente son asintomáticos, el paciente no les duele hasta que llegan a una edad media o adulta, en donde ya empieza a producir problemas inflamatorios o dolor en el pie, ¿no? Hay que diferenciar en la edad infantil si es un pie plano flexible o pie plano rígido. Esto fácilmente lo descartamos porque le decimos al paciente que se para en puntas. Si el paciente se para en puntas y se forma un arco plantar, decimos que es un pie plano flexible y el tratamiento normalmente es con tratamiento con ejercicios. Ya no es lo antiguo que se utilizaban zapatos ortopédicos o todo eso. Pero el tratamiento con ejercicios y modificar este arco plantar plano lo podemos hacer mientras el paciente esté en una etapa de crecimiento, idealmente antes de los 8, 10, 12 años. Después de eso, ya es difícil modificar el arco plantar, ¿ok? Utilizamos diferentes tipos como esto de acá, evaluar en la pisada, en un plantigrama, en un podoscopio, medimos las huellas y según eso medimos si es un pie plano de primer grado, segundo grado o cuarto grado, que es lo más severo, o si es un pie cabo. Por ejemplo, este es un pie plano de cuarto grado, se dan cuenta cómo la parte interna de la tibia y del tobillo está prominente, abombado, esta convexidad. Esto ya me indica que este paciente tiene un
plano de cuarto grado. Lo hacemos parar en este podoscopio y vemos cómo completamente toda la planta, perdón, se perdió la conexión, ¿cierto? Se escucha normal, doctor. Ya, ahí estoy otra vez. Ahí estoy. Ahí podemos ver cómo la planta del pie apoya por completo de medial a lateral sobre este espejo e incluso cómo sobresale este pedazo de piel. Entonces acá claramente vemos que es un paciente con pie plano de cuarto grado. Y probablemente este paciente de pie cuarto grado sea un pie plano no flexible, sino uno rígido, que se debe a alguna alteración ya estructural de los huesos del pie, como es un astrágalo verticalizado. Y entonces en este tipo de pacientes sí necesitan un tratamiento quirúrgico desde una edad temprana, ¿no? Se colocan estos tornillos especiales que se colocan entre el astrágalo y el calcáneo bajo una técnica quirúrgica percutánea. Esto lo hacen los cirujanos ortopedistas infantiles y miren cómo con la colocación de este tornillo, una cirugía bastante rápida y sencilla, cómo inmediatamente se corrige el arco plantar de lo que estaba así, completamente apoyado toda la huella, a esto de acá. ¿Sí? Entonces son correcciones que uno tiene que hacer en el pie plano, cuarto grado, pero cuando son de tipo severo y de tipo no flexible, sino rígido. Si no, la idea es típicamente hacer un tratamiento funcional con muchos ejercicios. Ok, chicos, esto es todo lo que les puedo mostrar o comentar sobre lo que es semiología 3. No sé si tienen alguna duda o pregunta. A ver. Sí, Lisette, dime. Doctor, buenas tardes. Sí, tenía una duda. En cuanto al tratamiento de los pacientes que tienen y nacen con geno-valgo, ¿hay posibilidad que con el tratamiento se puedan corregir completamente? Perdón. Si es que hay tratamiento, doctor, para los pacientes con geno-valgo, para que se puedan corregir Sí, claro, completamente. hay tratamientos y depende mucho en la edad del paciente. Si es un paciente que está en crecimiento, si es un paciente que tiene proyección a seguir creciendo, o sea, tiene el cartelo de crecimiento abierto, hay técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas que pueden servir de corregir esto mientras el paciente sigue creciendo. Pero si es un paciente ya donde terminó el crecimiento o donde su capacidad de lograr o de crecer es menor, ya se hacen cirugías correctivas más agresivas, como se llaman las osteotomías, que quiere decir que hacer prácticamente una fractura parcial sobre el hueso para corregir el alineamiento, y ahí obviamente tenemos que utilizar placas, tornillos e injertos de hueso, ¿no? Son cirugías un poco más complejas. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, doctor. A ver, Claudia, dime. Doctor, buenas tardes. Doctor, disculpe, solamente si pudiera aclararme dos conceptos. Estaba hablando sobre la fractura trocantérica. No sé si es que esa la podemos utilizar como como un sinónimo de la fractura intertrocantérica, que era la Sí, imagen sí, que nos sí. mostró. Se llama como fractura intertrocantérica, en realidad. Se Ok, produce en el área que se le conoce como el área trocantérica, porque es un segmento del hueso, pero la fractura es intertrocantérica, que es la fractura más común dentro de las fracturas de cadera, ¿no? ok, doctor, gracias. Y lo otro, que en el caso de una luxación anterior, la posición que vamos a ver en el paciente es una posición púdica, que obviamente son menos frecuentes, pero no sé si es que la posición que vamos a encontrar va a ser la púdica. En un paciente con luxación anterior de cadera, lo que se le conoce es como la luxación impúdica.
porque es muy parecido a la posición que tiene el paciente con la fractura de cadera. Pero a diferencia de esto, la extremidad normalmente está más alargada. En vez de estar acortada, está más alargada, pero es muy similar a la posición, a la posición de la, perdón, es una posición impúdica. Claro, muy parecido a la fractura de cadera, pero la extremidad está más alargada. Y también el antecedente. Obviamente tú vas a sospechar una luxación en un paciente joven con un antecedente de alta energía y vas a sospechar fractura en un paciente de trauma de baja energía y un paciente adulto mayor. Muchas gracias, doctor. Listo, chicos. Si no hay más preguntas, hasta acá dejamos la clase del día de hoy y si surgiera alguna duda o algo que quieran por interno o a través de los alumnos de que están en mi sede, me pueden hacer llegar cualquier duda o información que necesiten, ¿ok? Voy a detener la grabación. Gracias, doctor. Ya, me despido de ustedes, cuídense. Nos vemos, chao.